Vamos a orar un momento. Dios Padre, que eres santo, lleno de gracia y misericordioso, nosotros que estábamos viviendo en medio del pecado, tú nos redimiste y nos has tomado como hijos santos tuyos, y toda esta gran gracia te lo alabamos y te lo agradecemos, Señor. Nosotros que somos débiles y aún nos falta mucho, te agradecemos que aún así tú nos sostienes. Nosotros, aquí que hemos sido redimidos con tu sangre, tú nos has llamado y estamos aquí sentados delante de ti para la Santa Comunión, y por permitirnos esto, Señor, te lo agradecemos también. En esta hora, a través de tu palabra, que podamos entender tu voluntad. A cada uno ábreles el corazón y que puedan comprender tu palabra. Te pedimos, Señor, de que tu palabra se convierta para nosotros nuestra comida y nuestro alimento y nuestra fuerza. Y los santos hermanos y hermanas que no han podido estar aquí, que estés con ellos y todos los lugares del mundo en el que se está predicando el Evangelio. Señor, tú estás en medio de ellos y tu obra aparece en medio de ellos, por lo que muchas almas están recibiendo la salvación y toda esa gloria que se convierta para ti, Señor. Los hermanos y hermanas que están en medio de tribulaciones, que lo están pasando mal, Señor, te pedimos de que estés con ellos y que puedas sanarles y que puedan levantarse y que puedan estar solo mirando hacia ti y que tú estés más cerca de ellos, Señor, ayúdanos. Hoy todo te lo dejamos en tus manos, Señor. Tú que nos salvaste, hemos orado en el nombre del Señor. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Capítulo 3, desde el versículo 1, vamos a leer un par de versículos. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inestructurables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 9. Vamos a leer juntos. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Hasta aquí. El pastor principal, al igual que escucharon la semana pasada, tiene una pequeña fractura en la muñeca y le dificulta predicar porque lleva una escayola. Por lo tanto, he venido aquí en su lugar. Por favor, oren mucho por él. Muchas personas recibieron la salvación a través de del retiro, y como muchos han escuchado, hubo 5.198 personas que se bautizaron, que faltaron 2 personas para llegar a los 5.200, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes después de recibir la salvación es la vida dentro de la iglesia. Si hablamos de la vida en fe, todo esto conlleva la vida personal, la vida familiar, la vida social y la vida de la iglesia. Son todas que se incluyen en la vida de la fe. Y la parte más importante en ella es la vida de la iglesia. Dependiendo de cómo se conecta con la iglesia y cómo viva la vida en la iglesia, todo el resto de su vida podrá vivir una vida ordenada e inteligentemente. Es muy importante saber qué es la iglesia justo después de ser salvo. Así que la semana pasada hablamos sobre las cosas de la iglesia, sobre la administración de la iglesia. Por lo tanto, la dispensación de la iglesia escondido de los siglos en Dios. Como el misterio de la iglesia vimos en Efesios 1 y 2. En Efesios 1 habla de lo que es la iglesia, y este Efesios se nos dio a nosotros. La semana pasada, el capítulo 1 y 2, vamos a ordenar un poquito. En Efesios 1 dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que es la cabeza. Y Cristo, que es la cabeza de la iglesia, está sobre todas las cosas. Entonces, la iglesia está sobre todas las cosas también. La iglesia es ahora un ser especial distinto de todas las cosas. Y dije que la iglesia es donde habita la plenitud de Cristo en todas las cosas. Y la iglesia, dijo, Dios había ya predestinado antes de la creación. No intención de nosotros, sino la iglesia. Cuando un individuo escucha y cree el Evangelio en la salvación, entra en ese plan. Y dentro de ese plan, las personas que han entrado individualmente, ¿qué bendiciones se les darán? Está escrito en Efesios 1 y nos ha dado un par de cosas. En Efesios 2 dice que los miembros de la iglesia, judíos y gentiles, pero la diferencia que hay entre judíos y gentiles, hay 7 diferencias, por lo que los gentiles y los judíos no podían unirse y convertirse en uno, porque había un muro bloqueado en medio, y es la ley del mandamiento. Por eso los judíos y gentiles eran enemigos,
Pero Jesús dio su carne en la cruz, murió y resucitó, de modo que toda la sombra de toda la ley del Antiguo Testamento fue completada por Jesús. Entonces el muro entre ellos fue removido, entre los gentiles y judíos, y para que los gentiles y judíos se unan y vayan a Dios, el muro que bloquea entre Dios y el hombre es el pecado, y ese pecado fue terminado en la cruz. Y por medio de la cruz se destruyó el muro. Por lo tanto, los gentiles y los judíos se pueden acercar, se convierten en uno y ahora pueden salir hacia Dios. Ahora los gentiles y los judíos, al igual, dentro del Señor Dios, han obtenido la misma ciudadanía. Por lo que, para que los gentiles y los judíos estén dentro de la morada de Dios, es lo que está escrito en Efesios 2. Y cuando ya se haya completado todo lo que está escrito en las Escrituras, vendrá el Señor. Y la última vez que hablé fue esto. Hoy vamos a pensar capítulo 3 y 4. El capítulo 3, como vimos la última vez, la iglesia, antes de la creación de la iglesia es la dispensación de la iglesia escondido desde los siglos en Dios. Dice así la palabra. 3:9, vamos a ver de nuevo. Vamos a leer juntos y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Aquí aparece una palabra difícil que es la dispensación. Si vemos en Efesios y Colosenses, aparece la palabra dispensación, administración. Podemos saber, como la semana pasada dije, podemos entenderlo así, cómo debe un padre construir una familia, cómo puede llevar a cabo. Por lo tanto, a través de ello es la administración de la iglesia, lo podemos decir así. Además, el presidente de una empresa, ¿cómo puede construir la empresa? ¿Cómo puede llevar adelante la empresa? Tiene que planificar, tiene que administrar, tiene que llevar acuerdos, y así se puede decir que es la dispensación de la empresa. Y un presidente del país, ¿cómo planificar para llevar a cabo este país y administrarlo? Entonces se dice que es la administración de la nación. Desde el principio Dios planificó de cómo iba a gobernar y cómo iba a administrar desde el comienzo de la historia humana hasta el final de la historia humana. Y esto se le llama la administración del principio de la humanidad, de la historia humana. Y lo mismo es en la iglesia. La iglesia, como Dios dijo, desde los siglos en Dios, fue creada en el plan de la historia humana y el plan de Dios antes de la creación del mundo. Y aquí, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que estaba dentro del plan de Dios, por lo tanto estaba oculto. Y todo este plan, después de la muerte de Jesús y su resurrección, aquí aparece la iglesia desde el Nuevo Testamento. Y esta iglesia, como dice la palabra, escondido desde los siglos en Dios, antes de la creación del mundo, ya estaba planificado dentro del plan de Dios. Y ahora eso se está llevando a cabo ahora. Y eso es lo que dice Efesios capítulo 3.
sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Aquí el misterio, en el Efesios dice que misterio es la iglesia, la dispensación de la iglesia escondido desde los siglos en Dios. Vamos a hablar sobre esto. Estaba escondido desde los siglos en Dios. Desde los siglos, todo esto ya estaba planificado por Dios. Por lo tanto, la iglesia, después de que muriese Jesús y su resurrección, y en el día de Pentecostés, fue el Espíritu Santo el que vino sobre los santos, y a través de las personas salvas se predica el Evangelio y la obra de Cristo, y ahí es cuando empezó la iglesia, y este plan de la iglesia, la dispensación de Dios, ya estaba planeada antes de la creación del mundo. La iglesia no se creó por sí sola, sino que desde los siglos en Dios ya estaba planeado. Y eso en el Antiguo Testamento estaba oculto, estaba escondido. Capítulo 3, versículos 5 y 6. Vamos a leer juntos. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí en el versículo 5, misterio que en otras generaciones se refiere al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se dio a conocer a los hijos de los hombres. En el Antiguo Testamento, sobre la dispensación de la iglesia estaba escondido. Por supuesto, en el Antiguo Testamento, los gentiles, muy pocos de ellos son bendecidos por los judíos y participan juntos en la fe. Por ejemplo, no son las viudas salvaditas de la tierra de Sidón, pero participaron en las bendiciones de Dios. La mujer Ruth de Moab era moabita, pero por la fe vino a la tierra de Israel y participó en esa fe. Y también la bendición de David. El general Naamán también era una persona aramita que vino hasta la tierra de Israel y se sanó su lepra. Y también entró esa bendición. Entonces, en el Antiguo Testamento hay muy pocos gentiles, pero había algunos gentiles que participaban en la fe y en las bendiciones que los judíos disfrutaban de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, cuando los gentiles eran herederos juntos en el mismo lugar que los judíos, participaban juntos en las promesas y se convertían en miembros, todos los judíos y gentiles estaban unidos en las mismas condiciones y participaban en las bendiciones. Esto estaba escondido. Fue Pedro el que predicó el Evangelio. Cuando predicó por primera vez ese Evangelio, pensó incluso que Pedro no tenía que predicar el Evangelio a los gentiles. Por eso, en Hechos 10, 11, Dios envió a Pedro para ir a casa de Cornelio. Y Cornelio, que era una familia gentil, predicó el Evangelio y finalmente cambió el corazón de Pedro. Se dio cuenta de que no era la voluntad de Dios esa. Y si vemos en Hechos capítulo 11, estalló la persecución en Jerusalén debido a la obra de Esteban, y en ese momento los apóstoles se dispersaron, pero estas personas dispersas no solo predicaban el Evangelio a los judíos. Estas palabras están escritas en capítulo 11, pero algunos de ellos comenzaron a predicar el Evangelio a los griegos, y los griegos que eran gentiles también recibieron la salvación. Por lo tanto, cuando los gentiles recibían la salvación, pensaban de que no era voluntad de Dios por parte de los judíos. Pero la dispensación de la iglesia estaba ya planeada dentro en Dios,
y en el Antiguo Testamento estaba escondido y aparece aquí en el Nuevo Testamento, el versículo 5, como ahora es revelado, se refiere ya al Nuevo Testamento, sus apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora en el Nuevo Testamento, Pedro instó a predicar el Evangelio a los gentiles y Pablo fue establecido por Dios como el apóstol de los gentiles. Y en el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En la misma condición, sin ninguna diferencia de ser gentiles o judíos. ¿Qué significa ser coherederos? Significa que son herederos del reino de Dios. Mismo miembro se convierte en un cuerpo, en un hombre nuevo y a través de un espíritu pueden ir hacia Dios. Por lo tanto, todos participan en la misma promesa, juntos. Y esto todo ha sido revelado por Dios en el Nuevo Testamento. Y esta palabra está escrito en Colosenses. Vamos a marcar aquí y vamos a visitar un momento Colosenses, capítulo 1, 1:24. ...24 al 27... Vamos a leer juntos. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquí en Colosenses, capítulo 1, versículo 24-25, Cristo por su cuerpo fue hecho ministro. En el versículo 26, el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado. Por lo tanto, la Iglesia es un misterio, pero este misterio que es Cristo, este Evangelio, esta Iglesia, todo esto en el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Qué significa esto? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Es decir, se refiere a que el Antiguo Testamento estaba oculto. Ahora viene el Nuevo Testamento y apareció, ha sido manifestado a sus santos a través de los apóstoles, fue predicado el Evangelio a los gentiles y eso fue la voluntad de Dios y todos eran copartícipes del mismo misterio. A quienes quiso Dios dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y a través de muchos gentiles que recibieron la salvación, todos ellos fueron copartícipes para entrar a las riquezas de la gloria. Aquí está diciendo la palabra. Efesios, vamos a buscar otra vez Efesios 3, vamos a volver. 10 y 11, vamos a leer juntos, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí aparece a los principados y potestades, se refiere al mundo angelical. Dios le está diciendo al mundo angelical a través de la Iglesia que es consciente de su sabiduría. La Iglesia, desde los siglos, ha estado dentro de la dispensación de Dios, dentro del plan y de la administración de Dios. Y ahora eso se está cumpliendo en la historia tal como es.
Es por eso que Dios enseña a los ángeles cuál es la sabiduría de Dios a través de la iglesia. Entonces en 1 Pedro 1:12 aparece cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Por qué los ángeles prestan atención a los detalles? ¿Por qué? Como por supuesto, debido a que es obra de Dios, los ángeles prestan atención a los detalles. Los ángeles también aprenden de Dios y realmente aprenden a través de la iglesia. Al mismo tiempo, ¿por qué los ángeles están atentos a los santos de la iglesia? Una de las razones es que sus maestros aún están naciendo. Cada vez que una persona recibe la salvación, hay un maestro nacido para servirles en el cielo. Por eso en Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Aparece así. No todos los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio. Los ángeles no pueden participar como los santos que reciben la salvación. Juntos no pueden participar en la bendición de la gloria de Dios. Los ángeles están creados para servir a los herederos de la salvación. La razón por la que está escrito esta palabra, como aparecen almas salvas, aparecen ángeles ministradores. Versículo 12. Vamos a leer juntos. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Esta palabra, ¿qué significa por medio en Él? Aquí la palabra en Él, en Efesios 3:5 hasta el 11, sigue recibiendo la palabra, la dispensación de la iglesia escondida de los siglos en Dios. Se refiere a ello. Y los gentiles, igualmente herederos de Dios, miembros de Dios, y están dentro de la promesa de Dios, dentro de esa bendición, se refiere a esto. Y acceso con confianza por medio de la fe en Él, en quien tenemos seguridad. Dentro del plan de Dios, dentro de la bendición de Dios, dentro de la administración de Dios, nosotros somos gentiles, pero hemos recibido la salvación. Hermanos, Dios a los gentiles no lo ha mandado a la puerta trasera, sino que desde los principios, desde los siglos de los siglos en Dios, ya estaba planeado. Y todo esto se está cumpliendo ahora dentro de la historia de la iglesia. Y nosotros dentro de Él hemos creído en Él y hemos recibido la salvación. Por lo tanto, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Nosotros somos gentiles, pero hemos recibido la salvación. Y como todo esto ya estaba planeado desde el principio, nosotros no tenemos que avergonzarnos, por lo que podemos salir con seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, nosotros hemos recibido la salvación y somos herederos y miembros de esa bendición, de esa promesa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las personas salvas, ¿qué tienen que hacer? Tienen que estar conectadas a la iglesia. A través de la iglesia recibir la salvación, entonces tiene que estar conectado a la iglesia. La Biblia, ahí detrás, 17 y 19, versículos 17 y 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, vamos a leer juntos, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
una de las palabras más importantes aquí, en el versículo 18, capaces de comprender con todos los santos. Todos los santos, en otras palabras, es la iglesia. Nosotros, las personas salvas, somos la iglesia. Con todos los santos, capaces de comprender con todos los santos, juntos. Aquí, arraigados y cimentados en amor. ¿Dónde estamos espiritualmente? ¿Dónde está mi ubicación? ¿No es esto realmente importante? Cuando recibo la salvación, el lugar donde debería estar es con todos los santos. Y yo tengo que estar allí, y tengo que ser arraigado, y tengo que ser cimentado. ¿Y qué significa esto finalmente? Que no va a ser sacudida las raíces nunca. En Salmos capítulo 1, Salmos del 1 a 150, como es Salmo 1, es la palabra más importante, está registrada. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley y medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Señor nos ha salvado. ¿Y a dónde nos ha plantado? En el lugar en el que están todos los santos, que es la iglesia. Ahí somos arraigados y seremos cimentados para que no nos balanceemos. En el estado de California, en Estados Unidos, hay un bosque Redwood, hay un parque nacional de Redwood, que tiene muchos árboles enormes. Hay un árbol de 3000 años. No sé mucho. Sin embargo, hay muchos árboles que sobrepasan los 120 metros de altura. Pero dentro de ese bosque hay árboles que se llama secoya. Ese árbol, si vemos su raíz, no es una raíz profunda. Las raíces solo bajan 5 metros. Entonces, si hay un gran tifón, derribará esos árboles, pero no cae y se mantiene fuerte durante miles de años. Si vemos, las raíces están entrelazadas. Y están tan estrechamente entrelazadas entre sí que cuando viene un tifón y sopla fuerte, no se derrumban. Y el árbol de secoya, que se eleva alto, sus ramas se extienden hacia los lados. Pero después de un tiempo, las ramas simplemente se cortan solas. Y entonces, las semillas que caen, crecen juntamente. Aquí hay algo que podemos aprender nosotros. Con todos los santos arraigados y cimentados en amor. ¿Dónde está el amor? Está dentro de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Y en medio de ese amor, tenemos que estar arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, porque Dios es el que lo tiene todo, y nosotros tenemos que recibir, y aquí dice la palabra. ¿Y cuál es el resultado? En el 20:21 aparece. Vamos a leer juntos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La iglesia se fortalece y la plenitud de Dios permanece en la iglesia.
entonces el poder del Señor aparecerá en nosotros. Es por eso que Dios trabaja mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. De hecho, el versículo 20-21 se está cumpliendo en nuestra iglesia. Y creo así. Personalmente, hay familiares que no han recibido la salvación y momentos en los que somos débiles, pero miren nuestra iglesia. Miles de personas han sido salvadas hasta la 7ª conferencia de verano. No se salvaron 3.000 personas cuando Pedro predicó una vez, cuando vino el Pentecostés, pero esas 3.000 personas fueron salvadas por la semilla que Jesús había sembrado durante 3 años y medio. Durante un mes que se haya predicado el poder y el evangelio del Señor, no será el gran poder que el Señor está obrando a través de nosotros, y Dios nos ha dado mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No solo en las iglesias coreanas, sino en más de 70 países del mundo, y se han enviado más de 170 misioneros para traer a muchas personas salvadas, y todo esto lo habíamos pensado. Esto es porque nuestro corazón es amplio. No, pero el resultado de todo esto es que el Señor está con nosotros. Y la iglesia está fuerte porque está arraigado y está cimentado. Y el resultado es la iglesia, donde está la plenitud. Y allí se está llevando a cabo la obra del Señor. Por eso, seguimos en Efesios 3, habla sobre la iglesia también. Una cosa que tenemos que recordar es que la iglesia no comenzó en el medio. La predicación del evangelio a los gentiles no es porque sea inevitable, porque los judíos lo hayan abandonado. Antes de que se crease el mundo, la iglesia de Dios estaba ya dentro del plan de Dios, y nosotros, los gentiles, estamos en la misma posición y participamos en esa promesa, y nosotros fuimos salvos en ella, y después de recibir la salvación, estamos conectados y estamos arraigados en el amor de Dios. Y esto es que Dios obra a través de la iglesia. Vamos a buscar Efesios 4. Efesios 4, primero 12. Vamos a leer juntos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En esta palabra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4 habla del Señor que edifica la iglesia, el cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo. Dios es constructor. Él construye, un trabajador en la iglesia, construye una fe personal, y Dios construye la cabeza de Cristo. Jesús, durante su vida pública, Jesús era la cabeza. Su cabeza, y el Señor estaba ansioso por comenzar la iglesia. No había un lugar para que Jesús tuviera sí mismo durante su vida. Vamos a marcar aquí, vamos a buscar un momento San Mateo capítulo 8. San Mateo capítulo 8, desde el versículo 18-20, vamos a leer juntos. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
Jesús, mediante su vida pública, fue un hecho que se llevó a cabo. Un escriba salió y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió con el versículo 20: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquí Dios negó al escriba. Porque en realidad no hay lugar para que Jesús se quede con el escriba. Y esto significa que no había lugar para que Jesús viniera durante los 3 años y medio de su vida pública. Y cuando llegó a la tierra de Israel, cuando descendió en Jerusalén, enseñó en el templo durante el día, pero por la noche fue al monte de los olivos y dormía ahí también. Nosotros no entendimos. Durante el día, aprendía todo el día sobre el día y por la noche nadie aceptaba. Pero Jesús realmente no había lugar donde aceptarlo. No había lugar donde vivir. Pero esta palabra tiene un significado más importante. ¿Quién es la zorra aquí? ¿Quién es la zorra? Dice Herodes, y las aves del aire son los demonios. Si vemos en Lucas 13, 31, 32, un escriba le dijo a Jesús: Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y Jesús respondió: Id y decid a aquella zorra: He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Jesús llamó a Herodes como zorra. Id y decid a aquella zorra que la potestad del aire, en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo. Herodes también tenía un lugar donde recostar su cabeza, porque Herodes era el rey de la división de Israel, y como cabeza de Israel era el rey de Israel el que estaba gobernando. Y en Juan 12 nos dice que el diablo es el rey del mundo. Y el diablo tiene donde recostar su cabeza también. Pero Jesús no tiene donde recostar su cabeza aún. No estaba la iglesia. Por eso dice: Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Jesús, que es el rey, como rey, un lugar donde dejar recostar su cabeza. Y era él lo que quería. Si vemos esta palabra, él lo que estaba deseando. Entonces, a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, y cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. A través de las personas que fueron salvadas se estableció la iglesia. Y este grupo de personas predicaron el Evangelio. La iglesia es la cabeza del Señor. Ahora el Señor se ha puesto en la iglesia y el Señor ha recostado su cabeza dentro de la iglesia. Y no solo la iglesia ha comenzado, sino que el Señor, iglesia de la era del Nuevo Testamento, y quería establecer la iglesia. ¿Cómo? Con toda su plenitud del Señor. Porque el cuerpo del Señor debe ser edificado fuertemente para cumplir la voluntad de la cabeza a través del cuerpo. Vamos a buscar de nuevo Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer juntos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 12. Para la edificación del cuerpo de Cristo, en el versículo 13, a un varón perfecto. Este cuerpo, el cuerpo, la cabeza, que es el Señor, quiere que se convierta en un varón perfecto. ¿Qué significa varón perfecto? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y así es como se hace un varón perfecto.
Cristo es pleno en todo. Cristo, que es pleno en todo, la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y quiere crear un varón perfecto. Vamos a versículo 15 y 16, vamos a leer juntos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Versículo 15 y 16. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que crecer hasta, como dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Al igual que la palabra de Cristo es pleno, nosotros tenemos que ser plenos en amor. Nosotros, en nuestro propósito es hasta Cristo. Por eso el Señor hace crecer ese cuerpo, en el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, a través de la cabeza, que es Cristo. Cristo quiere crecer la iglesia. Por eso en el versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo, y se ha edificado hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto es lo que el Señor quiere. Por eso el Señor da continuamente la palabra al Señor, y a través de la iglesia da gracia al Señor, y a través de la palabra el Señor nos hace más plenos, nos hace más abundantemente con su amor. Entonces, ¿por qué quiere que seamos plenos? Porque hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Efesios capítulo 4, 10. Efesios capítulo 4, versículo 10. Aquí está escrito el propósito. Vamos a leer juntos. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este es el propósito. Propósito que descendió, que vino con carne, Jesús, y murió en la cruz. Y en el versículo 9 dice, hasta las partes más bajas de la tierra, fue llevado hasta la tumba y ascendió de nuevo. Y como resultado, la iglesia nació, la iglesia se construyó. Y el propósito para hacerla tan abundante está escrito en el versículo 10, para llenar todas las cosas. Que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí todo se refiere a los animales, naturaleza, se refiere a las cosas que se ven con los ojos. No, se refiere a las personas que están en todas las cosas. Cuando la iglesia está llena es cuando se predica el evangelio a través de la iglesia, las personas pueden recibir la salvación, arrepentir y recibir la salvación para salvar a las personas en este mundo, para predicar el evangelio, para llevar a cabo la voluntad de la cabeza. Por eso el Señor quiere llenar la iglesia. Por eso si vemos en Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice así la palabra. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y lo está haciendo ¿a través de qué? A través de la iglesia. A través de Cristo, el evangelio, que ha sido confiado por la iglesia. Y a las personas que no han recibido la salvación, tienen que recibir la salvación, es lo que quiere. Por lo que nosotros primero debemos ser llenos en la iglesia tiene que ser fuerte. Cada individuo que está dentro de la iglesia, cuando el cuerpo crece, individualmente también crece, ¿no? Vamos a doblar aquí, vamos a marcar aquí, vamos a buscar San Juan capítulo 17. 17, 21, capítulo 17.
21 hasta el 23. Desde el 21 hasta el 23. Vamos a leer juntos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este es San Juan, capítulo 17, antes de la muerte del Señor, de Jesús. Aquí está registrado en el capítulo 17 la oración. Y dentro de la oración de Jesús, Jesús está orando fervientemente para que las personas salvas se conviertan en uno. En versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Qué se refiere a nosotros? Las personas salvas. Ahora, dentro del Señor, nos hemos convertido en uno para que el mundo crea que tú me enviaste. En el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aquí habla de la Santísima Trinidad, ¿no? En el versículo 23, para que sean perfectos en unidad. Para que sean perfectos en unidad, para que sea perfecto varón, para crecer. Todo esto tiene el mismo significado, significa lo mismo. ¿Y el propósito cuál es? En el versículo 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y en el versículo 23, y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Para que el mundo, dos veces aparece aquí, ¿no? Para los incrédulos que no creen, que creen en Cristo y dentro, para que sean plenos, y por esa razón quiere construir varón perfecto. Y ese es el propósito. Y para ello, la cabeza, que es Cristo, del cuerpo, para que todo esto se llegue a la plenitud, hay que constriños en mantener la unidad de la fe. Vamos a buscar otra vez Efesios capítulo 4. Después de construirse la iglesia, y para que la iglesia sea llena en todas las cosas, lo más importante está escrito en Efesios 4:3. Vamos a leer juntos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto tiene que ser primero. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Si no puede guardar, la iglesia no se puede convertir en un perfecto varón. No puede crecer el cuerpo de Cristo, la cabeza. Por lo tanto, no puede crecer como Cristo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Dice que tenemos que guardar. Tenemos que convertirnos en uno. Aquí dice que ya ha dejado, se refiere a que vamos a convertirlo en uno, sino que ya había dejado en convertido en uno, pero el Señor lo que quiere es que no se rompe, porque el Señor ya lo ha dejado preparado y nosotros tenemos que solícitos en guardar, se refiere a esto. Porque el Señor ya lo ha dejado preparado. Del 4 al 6, vamos a leer juntos, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí aparece que 7 cosas es uno. Para aprender no hay necesidad porque aquí la Santísima Trinidad es uno. Si miras aquí, Dios es uno, un cuerpo, un espíritu, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es uno. Una fe, una esperanza, misma esperanza. Nosotros tenemos la misma fe y la misma esperanza, y es importante. La esperanza y la fe es uno. Y luego, siguiente, después de recibir la salvación, ¿cuál es? Un bautismo. Un bautismo es uno. Yo preguntaré, ¿el bautismo es uno o dos? El bautismo es uno, ¿eh? No se puede repartir en dos. Aquí dice un bautismo. Entrar se refiere a que he sido sepultado y he muerto. Y salir del agua se refiere a que como el Señor ha resucitado, yo también he resucitado. Muerte y sepultación y resurrección se refiere. A través de la muerte de Jesús, yo he muerto, todos mis pecados han sido sepultados con Jesús en la cruz, y luego cuando sale del agua es cuando es cuando ha resucitado, que va a vivir como una persona nueva. Este es el bautismo. Y el método de bautismo tiene que saber explicar, pero por salpicar agua, ¿cómo se puede esto expresar la muerte, sepultación y resurrección? El bautismo es uno, no son dos. Y luego otra cosa más, que es una iglesia también. Aquí, de las 7 cosas, lo primero que dice capítulo 4, el versículo 4, un cuerpo. Un cuerpo, que es el cuerpo del Señor, cuya la cabeza es el Señor, se refiere a que la iglesia es uno. Nosotros hemos recibido la salvación y toda la iglesia somos uno realmente. Pero todas las personas salvas que hay en el mundo somos uno, aunque no estemos juntos, somos uno realmente. Aquí, las 7 cosas que dice el Señor aquí es uno. Si vemos en Gálatas 3:28, seáis judíos, griegos, hombres, mujeres, todos son uno en Cristo Jesús. No hay importancia si sea hombre o mujer, varón, o un siervo, un maestro, si fuese jefe o empleado de una empresa. Varón, ni mujer, ni griego, ni judío, todos están en Cristo, uno. El Señor ya lo ha hecho uno. Ya lo ha dicho en Efesios 2. Los judíos y los gentiles tienen un muro en medio y los hacen enemigos, por lo que los judíos y los gentiles no podían ser uno, pero este muro, Jesús, lo destruyó con su carne en la cruz. Y todo este muro se rompió y ya se convirtieron en uno. Y los judíos destruyeron el pecado de ser enemigo del muro vertical entre Dios y el hombre, entonces se ha convertido en uno. Si vemos en San Juan 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Dentro de la oración, una de la oración del Señor es para que sean uno. Para que sean uno, el Señor lo ha dejado uno. Y nosotros tenemos la responsabilidad de guardar esa unidad. En el huerto de Edén, Dios hizo a Adán, hizo todo, y gobernó y guardó el huerto de Edén. ¿Por qué
gobernaba y guardaba, porque había un invasor, estaba el demonio tratando de romperlo. Entonces hay necesidad de conservarlo. Y ¿por qué nos dice que tenemos que ser solícitos en guardar? Porque hay alguien que quiere romper esta unidad, es el diablo. El Señor nos ha hecho uno. El Señor solo nos ha dicho que guardemos o nos ha dado también el método para guardarlo. Por supuesto que nos ha dicho cómo guardarlo. Y vamos a verlo en Efesios 4. Desde el versículo 1 al 3. Vamos a leer juntos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí ha mencionado bastantes cosas aquí. Os ruego, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, se refiere que fuimos llamados del pecado para ser salvos. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Se refiere a que somos dignos de la vocación. ¿Y qué significa digno de vocación? ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos de los otros en amor. Y esto, si lo decimos en una palabra, ¿qué significa? ¿Qué es lo más importante aquí? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Finalmente es el amor. Este amor que está dentro del Evangelio. Y esta palabra está escrito también en Colosenses, igual en Colosenses capítulo 3. Vamos a buscar. Colosenses capítulo 3, desde el versículo 12 hasta el 14, 12 al 14, vamos a leer juntos. Vestíos pues como los escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto es el amor. El vínculo de la paz, el vínculo perfecto es el amor. Lo dice aquí otra vez. Coseo sobre estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El Señor vino a este mundo, murió, y ahí dentro que estaba el amor del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor amaba al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El Señor nos ha amado realmente. Y todo este amor, y el resultado del amor del Señor no es la cruz. Romanos 5:8 más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz es la evidencia más segura de que el Señor nos ama. Y ese amor, esto se convierte en el método para mantener este amor. Si vemos en 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí dice, para el amor fraternal no fingido. El Señor, del lado del Señor, lo ha hecho así. Hay que amaos entrañablemente. Y el amor puede ganar a todo, puede vencer a todo.
Y en 1 Pedro 4:8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y ante todo, y ante todas las cosas, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de los pecados, multitud de pecados. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, lo primero que el Señor nos enseña es el amor. El amor no es la vida. Ese amor nos ha salvado. Y ese amor ha roto nuestro corazón endurecido y nos ha ayudado a ser abiertos. Vamos a volver otra vez a Efesios capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer juntos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí, segundo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En el momento en el que llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, finalmente se convierte en un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No se refiere a que podemos ser uno o no. Solo hay una forma para recibir la salvación, una forma. Fue Jesucristo quien murió en la cruz y se hizo cargo de todos nuestros pecados. Por eso, ha resuelto el problema de nuestros pecados y nos ha justificado. Ahora, cuando nos arrepentimos y creemos, el Evangelio que Dios ha hecho se vuelve nuestro. Cuando nos arrepentimos y creemos es cuando recibimos la salvación. Y el contenido de la salvación, el camino de la salvación es mismo. La salvación solo hay una y una forma. Es aceptar la obra de Jesucristo y creer en sus obras. Pero piensa de diferente forma el camino de la salvación. Entonces no se puede convertir en uno. Entonces no puede guardar la unidad. Entonces después de recibir la salvación, hay cosas importantes en nuestra vida en fe. Hay cosas importantes. Y las cosas que nosotros sabemos y creemos tienen que convertirse en uno. Pero dice que hay que hacer así, pero yo voy a creer así. Entonces eso es el principio de romper la unidad. En creer y saber, si no se convierte en uno, no puede llevar a cabo el varón perfecto. Y no podrá llevar a cabo la voluntad de la cabeza, que es la cabeza del Señor. Entonces, ¿cómo podrá llevar a cabo la obra del Evangelio aquí para este mundo? Entonces, hay que ser uno. Por eso, en 2 Corintios 12, si vemos cuando el apóstol Pablo escribió a Corinto, no, tanto Pablo, Tito, Timoteo y Pedro, los apóstoles, trabajaban en la misma manera. No había una manera especial. No hay nada de eso. Cuando está con la misma manera, se convierte en uno. Si vemos en Hechos 15, vemos a Pablo y Bernabé. Se me había olvidado de repente, perdón. El apóstol Pablo y Bernabé, las dos personas, en el viaje misionero, si se llevaban a Marcos o no, y por esa razón se dividieron. El diablo puede venir en cualquier momento, pero en el momento en el que las cosas que se hacen no son iguales, entonces no puede mantener la unidad. Por lo tanto, tiene que ser uno.
nosotros, las iglesias en todo el país, estamos separados, pero estamos esforzándonos para ser solícitos en guardar la unidad. Y somos solícitos. Aunque tenemos compañerismo dentro de la era de la iglesia, no es lo mismo cuando nos encontramos y tenemos comunión. Con ese fin, aquí escuchamos los domingos. También tiene un papel muy importante el retiro. Y para crear todo esto, todo es en uno. No solo en Corea, sino en todo el mundo, las cosas que sabemos y creemos, siempre hacemos uno. Y en ese momento, cuando se convierte en uno en la iglesia, es fuerte. Y el tercero, para que la iglesia lleve a cabo la voluntad de la cabeza que es Cristo, todas las personas que reciben la salvación, Dios les confía dones, oficios y talentos. Y todas estas cosas, a cada individuo, cada santo, se le da los dones, oficios o talentos, y y cuando se lleva a cabo esto correctamente, se convierte en uno y la iglesia se vuelve fuerte. Desde el versículo 7 hasta el versículo 10, 7-10, vamos a leer juntos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí. Pero a cada uno de nosotros, ¿a qué se refiere a cada uno de nosotros? Aquí, al apóstol Pablo que escribió Efesios. Y Efesios, todos los santos de la iglesia de Efesos participan también. Es decir, se refiere finalmente a todos los salvos. Pero a cada uno de nosotros se refiere a todos los salvos. Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuán pleno sería el don de Cristo? Que Cristo, que es Dios, Dios es la fuente de todo, ¿no? Fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo, y conforme ya su fe, la cantidad de fe que tenga, pues le da el don a cada uno y nos da gracia. Y esto en el Antiguo Testamento también estaba prescrito. En Salmos 68, 18, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, se refiere a la ascensión, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Llevó cautiva la cautividad. ¿Qué se refiere a cautiva cautividad? De que ya el Señor salvó a los cautivos del diablo y el Señor los tiene ahora y el Señor les ha dado dones a las personas salvas. Le ha dado gracia. Aquí hay un don. La gracia es un regalo, la salvación es un regalo, es un don. Y el perdón es un don. Y el Espíritu Santo que se ha dado a cada persona salva es un don, es un regalo. Por eso vemos en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿No es el Espíritu Santo un don? Y a cada también, conforme a la fe de cada persona salva en la iglesia, le da un oficio. Todo eso son dones. Aquí la gracia, a qué se refiere a estas cosas. El don. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también, que subió se refiere a ascendió. Sino que es, sino que también había descendido primero
a las partes más bajas de la tierra, se refiere a la tumba. Para el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Para llevar a cabo esa función, Dios, que es el Señor, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y por ese propósito el Señor lo hace así. Entonces nosotros hay una cosa que tenemos que pensar. Nosotros hemos recibido la salvación y nosotros somos miembros, cada uno en particular, del cuerpo. Entonces, sea el lugar donde viva, hay una obra que tengo que hacer. Hasta que la vida en fe se fortalezca, lo primero es ello. Cuando ya se pasa un año, dentro de la iglesia, tengo que buscar en la obra, y en el momento en el que el Señor me da una obra, entonces, y yo lo hago correctamente, entonces puedo predicar con más fuerza. Tuve el entrenamiento de maestro esta mañana a las 9 y solo 12 personas participaron. Y esto se hace 2 veces al año. 10 personas estaban sentadas en la mañana y reunieron de 20 personas, pero solo habían 10 personas. Yo estaba muy triste. Pero realmente, las personas salvas, después de recibir la salvación, el Señor le ha dado a cada uno gracia, un don, ha dado un regalo, ha dado oficio, don y talento. Y en el momento, si cada persona maneja bien esto correctamente, la iglesia se fortalece. Y si cada persona se ocupa correctamente de ella, la iglesia estará llena y carecerá de nada. En Éxodo 36, cuando los israelitas estaban en el desierto, Dios les dijo que hicieran un tabernáculo para habitar entre los israelitas. Y el material para hacer el tabernáculo fue de un voluntario entre los israelitas. Y a través de voluntariamente trajeron y finalmente se desbordó. Entonces estos finalmente se convirtieron en obreros, ¿cómo? Para construir estas cosas, para construir el tabernáculo. Y Moisés dijo, ya está, ya basta. Pero si vemos en la palabra es que sobraba. No es solo el material, no, sino que cada persona salva, si maneja correctamente su servicio, puede ser ya que sea maestro de escuela dominical o participante del coro, en lugar donde esté y donde pueda estar, y los dones y los talentos, tengo que probarlos para ver si es correcto o incorrecto en mí. Pero incluso después de mucho tiempo que ha recibido la salvación, pero no tiene nada para servir en la iglesia y solo asiste los domingos, esto por supuesto se agradece. Si no viene, ¿cómo va a ser así? No escucha así, ¿eh? Qué agradecido es por venir, pero tiene que ir un paso más adelante y tiene que hacerlo todo por el cuerpo del Señor para retomar la obra del Evangelio, que llena todas las cosas. Me gustaría que esto fuese así. Y esta palabra en Romanos es la misma palabra, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12.
capítulo 12, versículo 3. Del 3 al 8, vamos a leer juntos. Digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que se enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hasta aquí. Si vemos aquí, como dice la palabra, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, según la fe el Señor da, porque el don es diferente, tiene diferente función en todas las personas. Del capítulo 12, del versículo 1 al 2, habla de la devoción de personal. Una persona salva debe dedicarse personalmente al Señor. Debe presentar su cuerpo como sacrificio vivo y santo para Dios. Dios que ha hecho todas las cosas, hay que asumir, la iglesia tiene que asumir fielmente el papel de predicar el Evangelio. Si están interesados en ser maestro, presente su solicitud. Aunque pase una semana no pasa nada. La palabra que he dado hoy, esta mañana, lo pueden escuchar como vídeo. Vamos a volver otra vez al Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. 11 y 12, vamos a leer juntos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu y construir el cuerpo de Cristo. Y dentro de la iglesia hay muchos cargos y entre ellos el cargo más importante es la predicación de la palabra. Las personas que predican la palabra aquí son muy importantes. Aquí dice, unos apóstoles, aquí entre ellos, aquí como ejemplo, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Señor lo ha formado. Aquí apóstoles y profetas ya han pasado, ahora vienen los evangelistas, pastores y maestros. Pastores es lo mismo pastor del rebaño. El pastor y maestro. Él mismo constituyó. ¿Y cuál es su obra? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo en Cristo. Para que el cuerpo de Cristo se edifique fuertemente, y es importante la palabra dentro de la iglesia. ¿Cómo los santos se perfeccionan? Se reúne, se separa, se reúne, se separa, solo así se va a perfeccionar. No, se perfecciona a través de la palabra. Mateo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A través de la escritura corrige, para instruir, para redarguir,
para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente. Las personas salvas se han convertido en hombre de Dios, y para que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Después de que sea perfecto, ¿qué tiene que hacer? Enteramente preparado para toda buena obra. Todo esto está relacionado. Dice la persona, dice, yo he crecido en la fe, pero no sirve, no hace nada, no hay oración en la iglesia. Pero no es importante orar, es algo muy importante. Por el Evangelio no tiene ningún interés. La perfección en esa persona es teoría, simplemente. Si es realmente perfecto, realmente necesitamos encontrar y hacer las cosas buenas. Es una prueba de que es perfecto. Por eso, de que seamos perfeccionados por la palabra, y el Señor a nosotros, a cada uno les da aflicción y finalmente los hace perfectos. Y esto es algo que hace el Señor dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia le da palabra. Y a través de la palabra perfecciona a las personas. Y aquí hemos visto, dependiendo de la fe, le da una obra a cada persona. Y el resultado para la edificación del cuerpo de Cristo, para fortalecer el cuerpo de Cristo, para que la voluntad de Dios sea llevada a cabo correctamente aquí en este mundo. Por eso, otra cosa más es la palabra. Después de recibir la salvación, para que la iglesia sea fuerte, aquí cada persona salva, ¿qué tiene que hacer? Tiene que seguir aprendiendo sobre la palabra. Si ha recibido la salvación en este retiro, tiene que seguir perfeccionado por la palabra. Tiene que seguir comiendo la palabra los domingos, miércoles, en las reuniones, reunión de jóvenes, reuniones departamentales, en casa también hay IPTV, ¿no? Hay muchas formas para escuchar la palabra y personalmente, individualmente, tienes que leer. Así tengo que comer la palabra y tengo que digerirla en mí, tiene que ser mío. Entonces, esto finalmente se aplica en mi vida y así es como se hace perfecto una persona. Una cosa más, vamos a buscar Efesios 4, versículo 16. Vamos a leer juntos. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo es la iglesia. Cuando el cuerpo crece, los miembros también crecen, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y cuando nosotros estamos pegados al cuerpo y lo hacemos bien, nosotros individualmente lo hacemos bien. Cuando el cuerpo crece, nosotros crecemos juntamente. Imagínense que no crece en ninguna parte del cuerpo y solo un dedo de la mano crece 10 metros. Entonces eso no está bien, ¿no? Cuando crece el cuerpo, los miembros también crecen. En el momento, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Y cuando el cuerpo crece, es cuando se lleva a cabo la obra del Señor. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que aferrarnos al Señor, que es la cabeza. En otras palabras, aferrarse a la cabeza del Señor se refiere a estar pegados al cuerpo. Nosotros tenemos que dejar nuestra raíz y tenemos que ser arraigados. Vamos a buscar por último Colosenses capítulo 2, 19. Último versículo, Colosenses capítulo 2, versículo 19. Vamos a leer juntos. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí reprende, ¿no? Que no haciéndose de la cabeza. Es una carta escrita a la iglesia de Colosenses.
Si vemos en el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y luego seguían sujetándose a la ley del Antiguo Testamento para aferrarse a la ley ritual. Y de hecho la ley ritual era la barrera entre los judíos y gentiles, pero Jesús lo destruyó todo en la cruz. Pero aún así se aferraba a la ley ritual y tratan de perfeccionarse a través de esa ley ritual. Y después del versículo 20, en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivéis en el mundo os sometéis de preceptos, que quiere vivir conforme a su precepto, en el versículo 19, y no asiéndose la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es sostener la cabeza. Mírenme a mí. ¿Cómo sujeta la cabeza en la mano? ¿Así? No. ¿Cómo sostiene así? No. La mano está unida en su brazo y ya está agarrado a la cabeza. Si yo habito en el cuerpo como miembro de la iglesia, la cabeza del Señor está en el cuerpo y nosotros moramos en él y nos aferramos en la cabeza. Entonces, a las personas que han recibido la salvación como miembros del cuerpo del Señor, tienen que estar constantemente recibiendo, aferrándose al Señor. Tenemos que crecer juntos y tenemos que estar unidos. Y tenemos que crecer juntos. Vamos a orar. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, te agradecemos. Tú nos has dado a través de tu palabra, ¿qué es la iglesia? Tu plan. Y nosotros hemos aprendido sobre la iglesia juntos este tiempo que nos has dado, te lo agradecemos. A nos estar en medio de la palabra y que la palabra esté en nuestros corazones y que podamos tener una vida en obediencia como miembros del cuerpo, que podamos recibir y que podamos ser nutridos a través de tu palabra y que seamos plenos y llenos y que podamos llevar a cabo la obra y podamos predicar esa voluntad. Por lo tanto, Señor, te pedimos de que nos utilices a cada uno de nosotros. Señor, te lo agradecemos por todo. Tú que nos salvaste, hemos orado en nombre del Señor. Amén.